tantos sentimientos oscuros y negativos que muchas veces hacen nido en nuestro corazón? ¿Por qué permitimos nosotros que haga nido en el corazón la amargura, la preocupación, el hastío, el sinsentido, la maledicencia, la tristeza? Yo me imagino que no hay ni una sola persona de las que está aquí que pueda decir que es que a mí me gusta estar así o me gusta sentir esto. Y siempre uno piensa, ¿cómo logro yo combatir la tristeza? ¿Cómo logro yo combatir la inconformidad? El hecho de levantarme una mañana y pensar que todo es lo mismo, que es el mismo tedio, que es el mismo aburrimiento, que es el mismo fastidio, que por qué tener que seguir haciendo las mismas cosas, por qué tener que seguir soportando lo mismo. ¿Cómo hacemos nosotros para combatir eso? Yo pienso que hay una, más que una palabra, hay una actitud clave que es la que nos enseña a nosotros hoy la palabra de Dios, tanto en la primera lectura, que está tomada del libro de los Reyes, como del Evangelio de San Lucas. A ver, les hago un resumen de la primera lectura porque hay que contar un poquitico lo que pasa antes para poder entender lo que se lee hoy. Una vez llega a Israel un hombre llamado Naamán. Naamán era sirio, era pagano, pero Naamán tenía lepra. Naamán había buscado en Siria todos los curanderos posibles, todos los médicos posibles que le pudieran curar su lepra. Nadie lo había podido curar. Un día le dicen, mira, en Israel hay un hombre llamado Eliseo, es un hombre de Dios, ese hombre te puede curar. Y Naamán, como se hacía en aquella época, hace ese viaje a pie de Siria a Israel. Cuando encuentra a Eliseo, Naamán le dice a Eliseo, mira, es que a mí me han dicho que tú me puedes curar. Eliseo le dice, oye, espera, no me metas a mí en camisa de 11 varas, que yo poder para sanar a nadie no tengo. Lo que pasa es que yo invoco el nombre del Señor de Israel, a él, a quien yo sirvo. Entonces Naamán le dice a Eliseo, ¿y cómo hago yo para curarme? Y Elías le dice, mira, anda, ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Eliseo se pega una emberracada con Naamán, se pega una emberracada con Eliseo. Le dice, semejante viaje pegué yo para que tú me digas que esto se me va a curar bañándome. Y se iba a ir muy molesto. Pero el siervo que iba con Naamán le dice, Señor, ya pegó el viaje, ¿qué le cuesta? Vaya, obedezca a Eliseo, métase en el agua. Y Naamán se mete 7 veces en el Jordán y cuando sale, de la 7ª vez sale limpio. Y después que sale limpio, entonces ahí aparece lo que continúa hoy. Dice que Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a lo que Eliseo le dijo. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Regresó a expresarle su gratitud. Y ahí está la palabra clave y la actitud clave de la que yo les hablaba al principio, de cómo hacemos nosotros para desatar tantos nudos de amargura y de inconformidad. Porque después en el Evangelio de San Lucas va a aparecer una situación muy semejante. Dice que una vez iba Jesús entre Samaria y Galilea y 10 leprosos, como Naamán, empezaron a gritarle desde lejos, Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Y Jesús va y le dice una cosa también simple como la que le había dicho Eliseo a Naamán. Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Son 2 cosas sencillas. Eliseo le dice a Naamán que se bañe. Jesús le dice a los leprosos que vayan y se queden limpios.
Ninguno de los dos, ni Eliseo ni Jesús, hacen invocaciones raras, ni invocan espíritus, ni dicen palabras cabalísticas, ni hacen ritos extraños, ni hacen invocaciones extraordinarias, cosas muy simples. Y aquí hago un paréntesis: cuando Dios quiere hacer en nuestra vida grandes prodigios, los hace a través de cosas muy simples. Dios no necesita hacer cosas extraordinarias para ser extraordinario. Dios no necesita mostrar ostentosamente su poder para hacer grandes maravillas en la vida de una persona. Nosotros a veces creemos que cuando Dios quiere obrar en nuestra vida, nos pone a hacer cosas extrañas, raras, y resulta que no. Naamán le pidieron algo sencillo, pensó que iba a ser más complicado, se molestó porque le pidieron una cosa muy simple y estuvo a punto de perder la misericordia de Dios por no creer que a través de la simpleza de un baño podía quedar limpio. Y lo mismo los leprosos. Fíjense que ni siquiera Jesús pronunció, como suele hacerlo, las palabras quiero que queden limpios todos, ni los tocó a ellos, ni hizo barro con saliva en el suelo como lo hizo en otros signos. No hizo nada de eso, simplemente dio una orden: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y en el camino, mientras se presentaban a los sacerdotes, quedaron limpios. Cierro el paréntesis para que nosotros comprendamos, y ojalá esto no se nos olvide nunca: las grandes cosas de Dios, los grandes prodigios de Dios, siempre son de una manera muy simple. Aprenda a leer la simplicidad. Aprenda a leer los signos sencillos de la vida. Pero después dice el texto del Evangelio que aquellos hombres, al quedar limpios, uno de ellos, uno de 10, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios y a grandes gritos, y se postró rostro en tierra, dando gracias. Cuando Naamán regresa donde Eliseo, regresa para dar gracias. Cuando el leproso regresa donde Jesús, regresa para dar gracias. La gratitud, que no es tanto una palabra, sino una actitud, desata nudos en el corazón y rompe cadenas de tristezas y cadenas de amargura. Y digo que la gratitud no es tanto un asunto de palabra, porque nosotros estamos, por la formalidad, acostumbrados a dar gracias. Usted va a la tienda y le dice gracias al que le despachó. El vendedor le dice gracias por visitarnos, espero que vuelva pronto. Uno va al restaurante, le da gracias al mesero. Los del restaurante le dicen a uno gracias a usted por haber venido. Siempre aparece la palabra, pero resulta que la gratitud no es una palabra. La gratitud es una actitud del corazón. Es una actitud de reconocimiento, donde uno entiende que hay cosas que no son merecidas y que uno las recibe simplemente por un acto de amor de la otra persona hacia nosotros. Porque cuando hay cosas que nosotros sentimos que merecemos, y aquí entra en juego eso que hoy se trabaja mucho y que la gente defiende mucho, los derechos. Miren, la gente cuando habla tanto de los derechos, pierde la capacidad para la gratitud. Porque si yo tengo derecho a una cosa, yo no tengo nada que agradecer. ¿Por qué te voy a agradecer si es que yo tenía derecho a eso, si yo lo merecía? Y es que a veces eso nos pasa a nosotros también con Dios. Nosotros creemos que con Dios tenemos derechos. Yo recuerdo en mi primer año de formación en el seminario, estoy hablando de 1987, mi primer año de formación, el rector, que era un psicólogo, un hombre muy bueno, él nos dijo una frase que en su momento, que yo no tenía idea de teología ni de Biblia, apenas iba a empezar a aprender. Él nos dijo una frase que a mí me pateó mucho. Él dice: delante de Dios no hay derechos. Y yo decía, ¿cómo? Y entonces, ¿dónde quedan los derechos fundamentales de la Carta Magna?
¿Dónde quedan los derechos universales que defiende la ONU? Eso es otra cosa. Pero delante de Dios, nadie tiene derecho a nada. Porque Dios a nosotros no nos debe nada. Delante de Dios lo único que existe es gratuidad, que se los he explicado antes también. Gratuidad es lo que Dios nos da sin tener derecho, sin tener merecimiento de ello. Nosotros no tenemos derecho a la salvación. Nosotros no tenemos derecho al perdón. Dios no nos debe el perdón. Dios no está obligado a perdonarnos. Dios no está obligado a salvarnos. Dios nos perdona y nos salva porque a Él le da la regalada gana. Porque es soberano para ello. Y aún sin nosotros merecerlo, sin tener derecho a ello, Dios por gratuidad decide dárnoslo. Y frente a esa gratuidad viene la gratitud. La gratitud es producto de la gratuidad, no producto del derecho. Uno no agradece por lo que le deben. Uno agradece por aquello que sin merecerlo deciden dárselo a uno. Aquellos leprosos no tenían derecho a ser sanados. Por eso en otro texto, recuerden que hubo un acontecimiento parecido, donde no son 10 leprosos, sino un leproso, uno solo, que le dice a Jesús: Señor, si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, yo no merezco esto, pero si viene de tu gratuidad y me lo puedes conceder, concédemelo. Y ahí es donde uno aprende a decir gracias. Muchísimas gracias. Porque en la vida no todo es un merecimiento. Nosotros hemos llevado hasta el extremo la concepción del derecho y de los derechos. Es que yo tengo derecho a, es que yo tengo derecho a. Nosotros todos defendemos nuestro derecho. Y claro, hemos perdido la capacidad para saber decir gracias. La persona que sabe agradecer reniega menos. La persona que sabe agradecer nunca envidia nada. ¿Saben ustedes por qué a veces anida tanto la envidia en el corazón? Porque uno cree que eso que fulano tiene debería ser mío. Eso tiene que ser mío. Y me da rabia que el otro lo haya obtenido y que yo no lo haya obtenido cuando debería ser mío. Ese puesto debería ser mío. Esa casa debería ser mía. Ese carro debería ser mío. Ahí es donde aparece la envidia por la incapacidad de la gratitud. Usted quiere desterrar la envidia de su corazón. Levántese cada día agradeciendo. Porque cuando uno tiene cierto contorno en donde uno ha sido levantado con ciertas comodidades, sin angustias, sin carencias, uno se acostumbra tanto a eso que uno dice, pues, eso es mío y yo tengo derecho a eso. Hasta el día en que uno por alguna circunstancia puede llegar a perder eso. Puede llegar a perder la salud. Puede llegar a perder sus bienes. Puede llegar a perder su familia. La amargura del corazón sale con la capacidad de la gratitud, que al abrir los ojos nosotros podamos decir al Señor siempre, gracias, muchísimas gracias. Porque yo muchas de las cosas que tengo hoy no debería yo tenerla, porque yo no me lo he ganado. Usted se ha puesto a pensar que si tiene al lado una persona que le ama de verdad, usted tendría que estar muy agradecido con esa persona. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no siempre hacemos méritos para que alguien nos ame. ¿Saben por qué hay gente que nos ama? Porque le ha dado también como a Dios la regalada gana de amarnos.
Y seguramente que si alguien entiende esto y le preguntan, ¿y tú por qué me amas? Yo voy a dar una respuesta que es muy práctica, pero suena al oído maluco. Yo te amo porque me da la gana amarte. Ay, es que tú tampoco romántico. Muy poco romántico, pero es la verdad. Porque soy libre para amarte, porque quiero amarte, elijo amarte, me da la gana amarte. ¿Y qué he hecho yo para que me ames tanto? Nada. Nada. Las mamás reclaman muchas veces el amor de sus hijos por el sacrificio. Tanto sacrificio que yo he hecho por ustedes, que me he fregado, que miren, me envejecí, miren cómo se me puso el vientre, cómo tengo de flácido el vientre por parirlos a ustedes, miren cómo se me cayeron los pechos por amamantarlos, todo eso, y ustedes nunca agradecen nada. Las mamás reclaman el amor como un derecho, pero las mamás dan el amor en gratuidad, aunque los hijos sean unos desgraciados. Lo reclaman como derecho y lo dan como gratuidad. Por eso un hijo nunca debería cansarse de decirle a Dios, gracias por la mujer que me parió. Porque podía hasta haber decidido no parirme, pero decidió hacerlo. Gracias por la mujer que me ama, podría decir cualquiera de los caballeros que está aquí con su esposa, con su novia. De gracias. Y no vaya por el mundo fanfarroneando de que usted merece de que todas lo quieran. Deje de ser fanfarrón, hermano. Eso es fanfarronería. Gratitud, mucha gratitud. Que haya alguien que le ame a uno, es lo mejor que a uno le puede pasar. Que uno diga, es que yo no he hecho nada para que tú me ames. Y aún así tú hayas decidido amarme. Yo no puedo menos que agradecerte. Por eso la palabra clave hoy en estos dos textos es la gratitud. Que no es simplemente decirlo, sino mostrar con el corazón el enorme reconocimiento que yo hago de ti por haber decidido meterme en tu corazón. Porque hay gente que hace cosas para que otro le ame. Pero hay gente que es amada sin haber hecho mérito para ello. Por eso muchas veces, y con eso voy redondeando para terminar la reflexión, hay hombres que hacen cosas o mujeres que hacen cosas para lograr que el otro le ame. Le mandan flores, le mandan cancioncitas, les llaman el día del cumpleaños, son detallistas, hacen cosas, hacer cosas para que tú me ames. El amor de gratuidad es aquel que uno recibe, insisto, sin que uno haya hecho nunca mérito para amarme. Ya lo saben, es muy poco romántico, suena áspero al oído. ¿Por qué me amas? Porque me da la gana. Puedo amarte, soy libre para amarte, quiero amarte, decido amarte, elijo amarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.